Bienvenidos a BeliefFX. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los patrones gráficos. Piensa en los patrones gráficos como un detector de minas terrestres, porque una vez que aprendas esto podrás detectar explosiones en los gráficos antes de que sucedan, por lo que podrás hacer un montón de dinero en el proceso. En esta lección te enseñaré los básicos patrones de gráficos y sus formaciones. Cuando se identifican correctamente, por lo general conduce a una enorme ruptura o explosión en este caso. Recuerda, el objetivo principal es detectar los grandes movimientos antes de que se produzcan, a fin de que puedas sacar al máximo el beneficio. Las formaciones de gráfico te ayudarán enormemente a detectar las condiciones en las que el mercado está listo para hacer una ruptura o explosión. Los triángulos simétricos. Los triángulos simétricos son formaciones de gráfico en donde el pendiente del precio alto y el pendiente del precio bajo convergen a la vez en un punto en que se parece un triángulo. Lo que ocurre durante esta formación es que el mercado está generando precios mínimos altos y máximos bajos. Esto significa que ni los compradores ni los vendedores están presionando el precio lo suficiente para hacer una clara tendencia. Si esto fuera una batalla entre los compradores y vendedores, entonces sería un empate. Acá podemos ver un triángulo simétrico. Si vemos acá como el precio nos crea un alto y un alto más bajo, y también bajos y bajos más altos, ¿no? Máximos bajos, máximos altos, donde acá le pones una línea de tendencia y forman, ¿no?, los triángulos simétricos. Entonces, ¿cómo podemos sacar provecho de esto? Simple. Podemos abrir órdenes de entrada por encima del pendiente mínimo alto y por debajo del pendiente máximo bajo. Desde ya sabemos que el precio va a hacer ruptura. Podemos subirnos en cualquier dirección en que se mueva el mercado. Tenemos acá un triángulo simétrico hecho por líneas de tendencia. Puedes poner, si quieres, ¿no?, una pendiente debajo acá, una pendiente debajo acá, arriba acá. El precio rompe el triángulo y emprende una tendencia alcista. Siempre también esperar, ¿no?, por una confirmación más o por una segunda vela alcista o una segunda vela bajista, ¿no? Que rompe la tendencia o digamos este triángulo. Triángulos ascendentes. Este tipo de formación se produce cuando hay un nivel de resistencia y una pendiente de precio máximo bajo. Lo que ocurre durante este tiempo es que hay un cierto nivel que los compradores parecen que no pueden sobrepasar. Sin embargo, poco a poco comienzan a presionar al alza el precio y de forma evidente se reflejará acorde a la pendiente máximo baja. En el gráfico se puede ver que los compradores están comenzando a ganar fuerza, ya que están provocando precios máximos bajos. Ellos mantienen la presión sobre qué nivel de resistencia y, en consecuencia, una ruptura se espera que ocurra. Ahora la pregunta es, ¿en qué dirección va a ir? Los compradores podrán romper ese nivel, lo que la resistencia se mantendrá fuerte. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo ascendente en el cual el precio acá te está creando, no, un cierto tipo de resistencia, y acá abajo te está creando bajos y bajos altos y bajos más altos, del cual te forma un triángulo ascendente. La mayoría de las veces el precio de hecho subirá. Lo importante es que no nos importa en qué dirección va el precio, pero queremos estar preparados para el movimiento de en cualquier dirección. En este caso se restablecería una orden de entrada por encima de la línea de resistencia y por debajo de la pendiente máximo bajo. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo ascendente igual como el anterior. El precio rompe la resistencia y continúa el camino alcista. Los compradores ganan la batalla. Siempre es bueno ver, ¿no?, o tener una confirmación de dos velas que sobrepasan esta línea de resistencia formando, ¿no?, el triángulo. Siempre esperar por esta vela o por la segunda que cierre por encima. Triángulos descendentes. Como probablemente has adivinado, triángulos descendentes son exactamente lo contrario de los triángulos ascendentes. En los triángulos descendentes hay una cadena de mínimos altos. La línea inferior es un nivel de soporte en el cual parece que el precio puede romperse. Por ejemplo, acá abajo, ¿no?, nos forma un nivel de soporte en el cual el precio no choca en este nivel y rechaza. Y arriba nos crea un alto y un alto más bajo que viene a ser mínimos altos. En algunos casos la línea de soporte es demasiado fuerte y el precio rebotará y hará un fuerte movimiento alcista. La buena noticia es que no nos importa en qué dirección el precio va, solo sabemos que va a ir a cierta dirección. En este caso podríamos órdenes de entrada por encima de la línea superior, mínimos altos, y por debajo de la línea de soporte. Por ejemplo, acá crea la línea de soporte y vemos acá
los altos y los altos más bajos formando el triángulo descendente, y vemos como el precio finalmente rompe la resistencia o este soporte, ¿no? Y los vendedores ganan. Por acá necesitamos más o menos dos confirmaciones que está por debajo de este nivel de soporte para darle una venta. Doble techo. El doble techo es un patrón de cambio que se forma después de un prolongado movimiento alcista. El techo son picos que se forman cuando el precio llega a un determinado nivel que no quiere llegar a ser una ruptura. Después de llegar a este nivel, el precio rebotará ligeramente, pero luego vuelve a testear o probar el nivel de nuevo. Si precio rebota en ese nivel de nuevo, entonces tienes un doble techo. Por ejemplo, acá tenemos el precio que está yendo una previa tendencia alcista, llega a este nivel y rechaza. Llega acá a este nivel otra vez y trata de probar el nivel previo que viene a ser el primer techo y crea otro techo, y ya el nivel, no, el precio ya se va para la otra dirección bajista. Con el doble techo colocaríamos una orden de entrada por debajo de la línea del cuello, porque estamos anticipando un cambio de la tendencia alcista. En cuanto al gráfico, se puede ver que el precio se rompe la línea del cuello y emprende la caída. Recuerda, el doble techo es una formación de cambio de tendencia. Querrás buscar esto después de que hay una fuerte tendencia alcista. Fuerte tendencia alcista, el precio, como hemos visto, llega a este nivel de techo, baja, hace un retroceso de este nivel, no crea una línea de cuello más o menos, prueba otra vez hacia arriba, no pasa por el techo anterior, y el precio rompe de la línea del cuello que está acá y continúa su camino bajista, ¿no? Entonces podríamos poner acá una orden, ¿no? Después de que pase la línea de cuello. Doble piso. El doble piso también es una formación de cambio de tendencia, pero esta vez vamos largo en vez de ir corto. Estas formaciones ocurren después de una prolongada tendencia bajista, cuando dos valles o pisos han sido formados. Por ejemplo, acá vemos una previa tendencia bajista y el precio llega a este nivel, ¿no? Rebota, ¿no? Hacia arriba, crea una línea de cuello y vuelve a probar el nivel. Si no pasa este nivel previo, entonces ha formado un doble piso y el precio sigue para arriba. El precio rompe la línea del cuello y hace una emprendición en una dirección alcista. Recuerda, al igual que el doble techo, el doble piso también son formaciones de cambio de tendencia. Querrás buscar esto después de una fuerza tendencia bajista. Fuerza tendencia bajista, igual crea este nivel, el primer piso, hace la línea de cuello, crea el segundo piso, no rompe el primero, y tu confirmación va a ser cuando la vela pasa o no termine la vela por encima de la línea de cuello. Cabeza hombros, también conocido hombro cabeza hombro, una resistencia que se forma hombro, seguido una resistencia más alta cabeza y una continuación otra resistencia baja hombro. Estas formaciones ocurren después de unos prolongados movimientos de tendencia alcista. También lo ideal es que tengas una pendiente ligeramente alcista. Por ejemplo, acá tenemos una tendencia alcista y crea, ¿no? Primero una primera resistencia acá que viene a ser el hombre. Rechaza, crea más o menos una línea de cuello y vuelve a probar, pero más arriba de la previa. Después el precio baja otra vez y trata de probar otra vez el precio en la cabeza, pero sigue para abajo, ¿no? Cabeza y hombros invertidos. Es básicamente una formación de cabeza y hombros, excepto que esta vez es invertido. Un valle que se forma o soporte viene a ser el hombro, seguido de un valle o soporte más bajo que forma la cabeza. Y a continuación otro valle alto, ¿no? Que viene a ser también un soporte alto u hombro. Estas formaciones ocurren después de un prolongado movimiento de tendencia bajista. También lo ideal es que tengas una pendiente ligeramente bajista. En este hombro, cabeza, hombro, crea, como vemos acá, la primer soporte que viene a ser el hombro, rechazo formando cierto tipo de línea de cuello. El precio baja otra vez creando la cabeza, formando otro nivel de soporte. El precio rechaza, ¿no? Y llega más o menos a la línea de cuello previa. Y el precio rechaza otra vez formando otro hombro, otro soporte, y de ahí el precio sube. Okay, la línea de cuello pueden variar ligeramente, pueden ser horizontalmente o formar un cierto tipo de tendencia, ¿no? El hombro, cabeza, hombro pueden variar, no usualmente tienen que verse así de bonito. Ahora, puedes ver que el precio ha subido bastante después que rompió la línea de cuello, ¿no? Supongamos que después estás pensando que el precio se mantuvo en movimiento incluso después de haber lanzado el objetivo. Si tu objetivo se alcanzó, entonces siéntete feliz con tus ganancias. La misma distancia que tiene desde la línea de cuello a la cabeza, puedes calcular exactamente cuánto va a ser, ¿no?
tu ganancia, poniendo desde el rompimiento de esta línea de cuello, ¿no? Ponemos la misma distancia de cuello a cabeza acá y ahí va a ser, ¿no? Tu take profit o toma de ganancias. La cuña descendente es un patrón alcista que comienza ancho en la parte superior y abajo el precio se contrae. Esta acción del precio forma un cono que se inclina hacia abajo. Las cuñas descendentes definitivamente van cuesta abajo y tienen probabilidad alcista. Sin embargo, esta tendencia alcista no puede realizarse hasta que una ruptura de resistencia se presente. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, altos y altos más bajos, y obviamente acá vemos bajos y bajos más bajos, pero vemos como acá arriba el precio baja así y en el otro se comprime más o menos, ¿no? Viene a ser como un cierto tipo de cono. La cuña ascendente. La cuña ascendente es un patrón bajista que empieza ancho en la parte inferior y la parte superior se estrecha. La cuña ascendente siempre va para arriba y tiene probabilidades de cambio bajista. Sin embargo, esta tendencia alcista no puede realizarse hasta que una ruptura de resistencia se presente. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, un alto y un alto más alto, y acá vemos bajo y bajo más alto. Vemos cómo presenta como cierto tipo de coño una cuña ascendente, y vemos cómo el precio de acá rompió hacia la bajada. Rondeo inferior. Redondeo inferior. Redondeo inferior es un patrón de inversión a largo plazo, que es más adecuado en gráficos de alta temporalidad. También se conoce como un platillo inferior y representa un periodo de consolidación largo y se convierte en una tendencia bajista o a una alcista. Por ejemplo, acá vemos como el precio crea como cierto tipo de plato hondo, crea un cierto tipo de resistencia que vemos acá. Vimos como que acá es un plato hondo y de ahí cuando rompe esta resistencia que está acá arriba, el precio sigue subiendo. Esto es bueno más que todo para, ¿no?, temporalidades más altas. El triple techo. El triple techo es un patrón de reversión a la baja. Se encuentra normalmente en los gráficos de velas. Hay tres picos máximos iguales y sirve mucho para un cambio de tendencia hacia la baja. Es simple como el doble techo o el doble piso, solamente que acá tiene tres, ¿no?, tres techos. Y 1, 2, 3. Usualmente estos forman más que todo, ¿no?, cierto de patrones rectángulos, que lo vamos a ver ahora. Triple piso es un patrón de reversión a la alza. Se encuentra normalmente en los gráficos de velas. Hay tres puntos bajos iguales y sirve mucho para un cambio de tendencia hacia arriba. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos un soporte, ¿no?, 1, 2, 3, en el cual el precio llega a este nivel, rechaza, llega al nivel acá, rechaza, llega al nivel acá, rechaza. Este es un triple piso. Banderas y banderines. Banderas y banderines son patrones de continuación a corto plazo que marcan una pequeña consolidación antes de que se reanude el movimiento anterior. Podemos ver acá cómo el precio sube y acá hace como un pequeño retroceso creando, ¿no?, un banderín, una bandera. ¿Ok? Crea más o menos una bandera, ¿no?, de alto, bajo y el precio sigue yendo para arriba. Y este banderín igualmente, ¿no?, tenemos una tendencia alcista y acá forma más o menos como una cuña, pero es un banderín, ¿no? Hay precio alto, precio más bajo, precio bajo y precio más bajo alto. Y el precio sigue yendo para arriba. Copa con mango, o también conocido como la taza de té. Es un patrón de continuación alcista que marca un periodo de consolidación seguida de una ruptura. Como su nombre lo indica, hay dos partes en el patrón, la taza y el mango. La copa se forma después de un avance y se parece a un hueco. Cuando se haya completado la copa, un rango de consolidación desarrolla en el lado derecho y se forma el mango. Una ruptura posterior del rango de cotización del mango indica una continuación del avance previo. Como podemos ver acá, se forma un cierto tipo de taza, el precio, ¿no? Y de ahí cuando ya trata de romper, crea más o menos como un tipo, ¿no?, de mango acá y el precio rompe. Cuando el precio rompe el mango, sabemos que ya se va para arriba. Rectángulos. Un rectángulo es un patrón de continuación que se forma como un rango de consolidación durante una pausa a la tendencia. El patrón es fácilmente identificable por dos altos y dos bajos. Los altos y bajos se pueden conectar para formar dos líneas paralelas que componen la parte superior e inferior de un rectángulo. Los rectángulos se refieren a veces como los mercados laterales, zonas o áreas de consolidación. Canales. Un canal de precio es un patrón de continuación que se inclina hacia arriba o hacia abajo y está obligado por una línea de tendencia superior o inferior.
La línea de tendencia superior marca la resistencia y la línea de tendencia inferior marca apoyo o soporte. Canales de precios con pendientes negativas o hacia abajo se consideran bajistas y los que tienen pendientes positivas hacia arriba son alcistas. Ahora veremos ejemplos en los gráficos en tiempo real. No se olviden de estar en nuestros seminarios o webinarios diarios de domingo a jueves. Acá podemos ver un ejemplo en el AUD CAD en 15 minutos de un triángulo simétrico. Como podemos ver acá tenemos un alto más bajo y al infinito, igual acá un bajo y un bajo más alto, ¿no? Y forma perfectamente un triángulo simétrico. Si vemos acá como el precio llegó a estos niveles, rompió el triángulo simétrico, hizo una prueba hacia arriba otra vez a esta línea del triángulo y comenzó a bajar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de triángulos ascendentes y descendentes. Por ejemplo, estamos en el par AUD-USD de un día y vemos como acá se forma, ¿no?, este bajo y este bajo más alto, y podemos ver acá como el precio está creando también un cierto tipo de nivel de soporte, ¿no?, o de resistencia. Vemos como acá se forma perfectamente el triángulo y vemos como el precio ya rompió hacia arriba, ¿no? Ahora acá vamos a poder ver igual un cierto tipo de triángulo descendente. Vemos acá como el precio crea este bajo con este bajo que está acá al infinito y te crea cierto tipo de, ¿no?, de soporte o resistencia acá, ¿no? Y vemos como el precio acá comenzó y se dio a la baja, ¿no? Este viene a ser un triángulo descendente. Ahora vamos a ver algunos tipos de doble techo y doble piso. También vamos a ver un poco de hombro, cabeza, hombro, cuña ascendente y cuña descendente y el triple piso. Por ejemplo, acá podemos ver un doble piso que está acá, forma, ¿no?, una línea de soporte. Acá vemos que el precio llegó a este nivel, rechazó y volvió a llegar a este nivel y después rechazó, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver un cierto tipo de doble techo. El precio llegó a este nivel acá, bajó y de ahí volvió a probar el nivel y rechazó, ¿no? Acá podemos ver también un cierto tipo de triple piso, perdón, el triple tope, ¿no?, o techo. El precio llega acá otra vez acá arriba, ¿no?, y vuelve a probar acá otra vez, ¿no? Ok, ahora vamos a ver un cierto tipo de hombro, cabeza, hombro. Por ejemplo, acá podemos ver un perfecto ejemplo de hombro, cabeza, hombro invertido. Tenemos acá el hombro, tenemos acá la cabeza y tenemos acá un hombro, ¿no? Y este viene a ser el cuello. Entonces vemos acá como podemos ver en una entrada, le damos una entrada cuando sobrepasa el cuello, ¿no?, que viene a ser aquí. Ok, ahora otro ejemplo de hombro, cabeza, hombro más arriba. Por ejemplo, acá tenemos hombro, cabeza y hombro, tenemos el cuello acá y vemos acá una venta aquí, ¿no? Es perfecto cuando lo puedes ver. Esto es más en alta temporalidad y nos gusta mucho ver estos patrones en alta temporalidad también. Acá podemos ver dos ejemplos perfectos de una cuña ascendente y una cuña descendente. Por ejemplo, la cuña ascendente vemos que es una tendencia bajista, crea altos más bajos, igual acá bajos y bajos más bajos acá. Y vemos como el precio no va como en cierto tipo de cono y se va comprimiendo. Y de ahí el rompimiento de esto viene a ser cuando rompe, ¿no?, esta línea de tendencia que está acá. Ok, y vemos que el precio se va para arriba. Ahora podemos ver acá un cierto tipo de cuña descendente. Forma alto, alto más alto y bajo más alto también. Y vemos como el precio, ¿no?, rompió la línea de tendencia que está acá de esta cuña descendente y el precio bajó. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de banderas y banderines. Esto más que todo lo vas a ver en tendencias donde hay una bajada, subida, o una subida o bajada, ¿no? Podemos ver acá que tenemos una bajada y acá nos crea perfectamente un tipo, ¿no?, de banderín, como lo ven así, ¿no? Ok, y después viene otra bajada y acá tenemos otro que está aquí, otro banderín que está acá. Ok, es perfectamente lo vas a poder ver en tendencias bajistas, cuando hay una tendencia bajista y un retroceso, o también una tendencia alcista. Por ejemplo, acá el precio está bajando y crea un banderín, ¿no? Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de tendencia alcista. Igual vemos como el precio sube, ¿no?, y el precio te hace un cierto tipo de banderín. Estos son consolidaciones cortas, ¿no? Entonces siempre hay que verlos cuando hay en una tendencia, ¿no? Entonces acá igual podemos verlo. Tenemos una alzada y te crea un cierto tipo de banderín acá y el precio sigue subiendo para arriba. ¿Ok?
No se olviden por favor estar en nuestros webinarios diarios de domingo a jueves, que vamos a estar viendo estas cosas en más detalle. ¿Por qué? Los patrones geométricos o patrones gráficos son importantes para saber para dónde va el precio. Muchas gracias.